Bien, ahí estamos en directo con este curso de milagros desde el principio y este 12º encuentro en el que vamos a continuar con el asunto del tiempo. Esta vez, para estudiar lo del tiempo, vamos a recorrer varios pasajes del curso, entre ellos el manual para maestros, donde hace muchas alusiones a este tema del origen y la naturaleza del tiempo. Hay una sesión en el manual para maestros que es la 2, ¿sí? Vamos a buscarla. En la 2 dice ¿quiénes son sus alumnos? Y en el segundo párrafo dice, para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. Este es el único lugar, ¿no?, en el curso que dice que es necesario que entendamos la idea del tiempo. En otros lugares, ¿sí?, se nos indica que no podríamos entenderlo, pero a pesar de esto vamos a tratar de entender con el cerebro que tenemos programado por el ego este tema de que el tiempo es ilusorio. Nosotros podemos entender el propósito del tiempo, ¿sí? Y este va a ser el tema que vamos a tratar, el propósito del tiempo. Después, en la segunda oración de esta sección 2, dice, la expiación corrige las ilusiones, no lo que es verdad. O sea que alcanzar la expiación o aceptar la expiación siempre está referida justamente a lo que es ilusorio, corrige lo que es ilusorio, no lo que es verdad. ¿Sí? Bien. La expiación no tiene nada que ver con la eternidad o con la verdad de Dios. Tiene que ver con la corrección de este sueño de separación del tiempo, no con la unidad de la realidad. Esta es la razón por la que expiación no debería leerse como aunamiento. Este término, ¿sí?, sería correcto si tuviera que ver con el cielo, el estado de unidad, ahí donde no se necesita corrección. La expiación se aplica únicamente a este tema de la alfombra del tiempo. Y se nos instruye en un pasaje donde se habla de las relaciones especiales, que es en el capítulo 16, que dice, tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar las barreras dentro de ti que has levantado contra él. No es necesario que busques lo que es verdad, pero sí es necesario que busques todo lo que es falso. Por eso en realidad el curso a lo que apunta en realidad siempre es a discernir lo verdadero de lo falso, ¿no? Entonces, el enfoque de la expiación no está en el amor, sino en retirar los obstáculos que nos impiden tomar conciencia de la presencia del amor. El amor y la verdad son, no necesitan que yo vaya a buscarlos, pero lo vamos a recordar cuando retiremos todas las barreras o los obstáculos que hemos puesto, que son justamente la culpa, ¿no? Toda esta culpabilidad. Así que la expiación corrige lo que nunca existió, me dice acá. Continuamos leyendo, ¿eh? Lo que es más, el plan para esa corrección se estableció y se completó simultáneamente, puesto que la voluntad de Dios es algo completamente ajeno al tiempo. La realidad es también algo ajeno al tiempo, al ser de Él. En el instante en que la idea de la separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios,
En ese mismo instante Dios dio su respuesta. En el tiempo esto ocurrió hace mucho, en la realidad nunca ocurrió. En ese mismo instante en que pareció ocurrir la idea de separación, en ese mismo instante nos dice el curso que se nos dio la respuesta que se llama el Espíritu Santo, ¿no? Esto no hay que tomarlo literalmente. Se nos recuerda, ¿no es cierto?, que nosotros no podemos pensar en Dios sin un cuerpo. Por eso el curso habla de Dios y del Espíritu Santo como si ellos fueran cuerpos, para que nosotros podamos conceptualizarlo. Pero en realidad, ¿no? ¿Cómo podría Dios haber dado una respuesta a un error que el curso dice que nunca ocurrió? O sea, ¿cómo vamos a corregir un error que nunca ocurrió? Estaríamos locos, ¿no? Si quisiéramos hacer eso. Bien. Hola, Abby. Gracias por estar acá. Entonces, cuando empezamos a verlo, ¿no?, desde este punto de vista, nos vamos dando cuenta, porque decimos, claro, ¿qué me está diciendo el curso? ¿Qué es la expiación? Si en realidad la separación jamás ocurrió. Bien. En realidad sería mejor hablar del Espíritu Santo como un pensamiento o un recuerdo del amor de Dios que llevamos con nosotros al sueño cuando nos quedamos dormidos. O sea, siempre que hagamos alusión al Espíritu Santo, cuando leamos este curso o cuando estudiemos este curso, tenemos que recordar que es un pensamiento en la mente, no una persona. El Espíritu Santo es el que deshace justamente todos los errores dentro del sueño, porque nos recuerda que nunca abandonamos a Dios. Y de esta manera, en ese único instante en el que creímos que nos quedamos dormidos, fueron deshechos todos los pensamientos que abarcan a todo el ámbito de la evolución, ¿no? El pensamiento de amor perfecto desalojó, el pensamiento de miedo. Acá la voy a traer porque si no llora, no sé, hoy está llorona. Bien, ¿no? Por eso el curso nos tiene que hablar justamente de esto, de una alfombra, nos tiene que dar, como lo dijimos la otra vez, ¿no?, símbolos y metáforas para que nosotros podamos entender. Entonces la realidad no tiene nada que ver con el tiempo. El tiempo se refiere siempre a esto que nosotros le llamamos la realidad, pero que no es la realidad, que es el mundo ilusorio, donde nosotros creemos que el tiempo es real. Dentro de este mundo ilusorio, ¿sí?, este mundo del tiempo, nosotros creemos que todo empezó a suceder hace millones de años, ¿sí?, en ese momento que le llamamos el Big Bang, ¿sí?, pero en realidad nada ocurrió. El sueño es un sueño, ¿sí? Luego continúa. Vamos a continuar. Que dice, en el párrafo 3, el mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. Lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora. Bien, las decisiones que se tomaron en aquel entonces parecen como si aún estuviesen pendientes, como si aún hubiera que tomarlas. En realidad nosotros estamos viendo algo que ya ocurrió. Pareció ocurrir hace mucho. ¿Bien? En ese instante, la totalidad del guión quedó escrita. O sea, como dice Wapnick, todas las cintas de video se grabaron. Sin embargo, en nuestra experiencia, parece que todo está ocurriendo ahora. Nuestra experiencia es la de estar sentados en la sala, ¿sí?, en un tiempo y espacio particular de la historia, pasando por algo que parece nuevo y fresco, ¿bien?, y todo lo que está sucediendo nos parece que va sucediendo en una línea, ¿no?, que ahora pasa esto, después pasa lo otro y después aquello. Así nosotros podemos percibir el tiempo.
Bien. Lo que hace mucho que se aprendió, se entendió y se dejó a un lado, se considera ahora un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Todo lo que hemos aprendido y entendido a lo largo de toda la extensión de la evolución ocurrió dentro de este instante de tiempo, dentro de este pequeño así, pero nosotros experimentamos esto como experiencias que van sucediendo así, una después de la otra, debido a nuestros órganos sensoriales y nuestros cerebros que están programados, que distorsionan toda la verdad. ¿No? Bien. Puesto que tu voluntad es libre, puedes aceptar en cualquier momento que así lo decidas, lo que ya ha ocurrido, y solo entonces te darás cuenta de que siempre había estado ahí. Tal como el curso subraya, no eres libre de escoger el programa de estudios, ni siquiera la forma en que lo vas a aprender, pero eres libre de decidir cuándo quieres aprenderlo, y al aceptarlo ya lo habrás aprendido. O sea, cuando aceptamos la expiación para nosotros mismos, deshaciendo así la culpa que limitaba la conciencia de quiénes somos en verdad, nos convertimos en soñadores lúcidos. Nos damos cuenta, dentro del sueño, de que estamos soñando. De modo que yo puedo aceptar en cualquier momento lo que está ahí, ¿sí? Y me doy cuenta de que es un sueño. O sea, por eso el curso dice aceptar la expiación, no dice alcanzar. La acepto. ¿Mm? En la introducción al texto, ¿no? al libro de texto, el curso dice, este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. O sea que nosotros no podemos establecer el programa de estudios que fue establecido para nosotros, pero sí podemos elegir qué película o qué cinta de video vamos a mirar y reexperimentar en cualquier momento dado. No obstante, lo que vamos a observar ya ocurrió. Esto es lo que nos cuesta a nosotros trabajo, digamos, comprenderlo experimentalmente, ¿no? Porque capaz que con la cabeza, o sea, pensando, decimos, ah, sí, el curso dice que ya todo esto ya ocurrió. Todos creemos eso. Pero resulta que cuando estamos estudiando este curso, y ni se hable de cuando lo queremos poner en práctica, a nosotros los sucesos nos parecen que son nuevos. Decimos, ¡ay, mirá lo que pasó! ¡Ay, ahora pasó esto!, ¿no? Bien. Así que nosotros ya elegimos todo. Nosotros elegimos en el pasado todos los errores, o sea, todas las relaciones de odio especial y las de amor especial, y ahora lo que podemos hacer es aceptar la corrección para que esas relaciones se transformen en santas. En mi mente, ¿eh? Bien. Cuando yo acepto eso, ya lo habré aprendido porque ya lo aprendí, pero parece que lo estoy aprendiendo ahora. Una vez que se corrige el error, ¿sí? Nosotros como que entramos en ese estado de comprensión, ¿no? Porque sabemos que no lo hicimos nosotros, sino que ese error fue corregido por el Espíritu Santo en nuestras mentes. El tiempo entonces se remonta a un instante tan antiguo que está más allá de toda memoria e incluso más allá de la posibilidad de recordarlo. Sin embargo,
debido a que es un instante que se revive una y otra vez, de nuevo otra vez, parece como si estuviera ocurriendo ahora. Por eso nosotros, ¿no?, estamos reviviendo a cada instante la separación. Nosotros experimentamos lo que ya ocurrió como si estuviera ocurriendo ahora, porque estamos eligiendo continuamente vernos a nosotros mismos separados. Este instante tan antiguo es ese segundo en el que todo el sistema de pensamiento del ego pareció venir a la existencia. Sin embargo, ha habido tanta defensa contra ese instante que yo no me puedo acordar. Bueno, yo y ustedes tampoco, no ninguno. Lo que puede ser recordado es nuestra decisión de ser culpables ahora, o sea, los efectos de ese instante, y eso es lo que estamos deshaciendo. Esa decisión de ser culpables, estamos deshaciéndola. Por eso hay que trabajar sobre esa culpabilidad inconsciente, ¿no? Y aquí le hacen una pregunta a Wapnick, ¿no? Le dicen que estas líneas son muy difíciles de comprender. La comprensión intelectual es una cosa, pero es otra cosa distinta entrar en las implicaciones de lo que esto significa a nivel de la experiencia, claro, porque nosotros no podemos experimentarnos, como nos está diciendo el curso, que todo es un instante, que ya todo ocurrió. Nosotros lo vamos viviendo de a pedacitos, ¿no? Entonces Wapnick dice: es ciertamente verdad que la totalidad del sistema de pensamiento de un curso de milagros está construida sobre esta idea. Pero tal como dice el curso, practicarlo no requiere que entendamos la metafísica del tiempo. Pero la metafísica del curso está basada en lo del tiempo, ¿no? Cuando hablemos del pequeño obstáculo, que es otra sección del curso que la vamos a ver más adelante, nos vamos a encontrar en la misma idea, que revivimos ese antiguo instante una y otra vez. Y ese revivir, ¿no?, es el que enraiza al tomador de decisiones en esa butaca, presionando siempre el botón del ego. Pregunta: parece haber algunas similitudes, pero también algunas diferencias, entre estas enseñanzas particulares del curso y lo que implica la ley del karma. Por ejemplo, en la tradición kármica dice que si eres un victimario en una de tus vidas, podrías volver a la vida siguiente como una víctima. Sin embargo, el curso parece decir algo distinto, que volverás con el mismo rol porque estás reviviendo la misma cosa. Por otra parte, quizás se puede comprender que la ley del karma implica que en un instante de separación elegí ser una víctima o un victimario y que voy a seguir desempeñando ese papel de forma diferente en cada ciclo de vida. Esta interpretación parece encajar mejor con la idea del curso de que incluso la forma en que voy a aprenderlo también ya ha sido elegida. Entonces Wapnick le responde: una interpretación actual y común de la ley del karma es que vas cambiando de roles: víctima, victimario, perseguidor, perseguido. Se podría entender que un curso de milagros dice que podrías elegir un guión en el que eres una víctima a lo largo de toda la extensión del tiempo. Sin embargo, pienso que esto no impediría intercambiar ocasionalmente los roles. En otras palabras, aunque puedes haber incluido en el guión una forma de desempeñar tu drama del ego, por ejemplo, ser una víctima, es posible que también puedas alternar.
y también puedas tener el papel de victimario. Esto se basa en la dinámica psicológica de que en realidad no podrías verte a ti mismo como un victimario a menos que te experimentases también como víctima. Si uno de estos roles está en tu mente, el otro también tiene que estar. Todos los victimarios sienten que sus palabras o acciones están justificadas porque en su percepción ellos mismos han sido víctimas. Un ejemplo es el del niño maltratado que el mundo considera una víctima y después crece y se convierte en un padre maltratador. Asimismo, una persona podría haber sido un victimario en un campo de concentración nazi y sin embargo haber sido víctima en su casa. Entonces, es interesante indicar que en las tradiciones esotéricas, algunas personas han visto a Jesús siendo siempre una víctima. Se pensaba que era el José bíblico, Sócrates y no sé, otras personas que fueron victimizadas, cuyos papeles siempre eran el de ser maestro de la verdad y en el cual siempre lo perseguían. El problema de esta línea de pensamiento es que resulta imposible entender cómo funciona todo esto, puesto que siempre se entiende dentro de un marco lineal, ¿no? Que cada vez que hablamos del tiempo lineal estamos hablando de un tiempo ilusorio. Entonces, lo que dice el curso en realidad es que nosotros estamos reviviendo constantemente la separación, ese instante ontológico, ¿no? Donde el Hijo de Dios, que somos todos, sucedió así, creyó haberse separado y por eso dio origen a la proyección de este mundo y de cuerpos, ¿no? Bien. Y continúa en el manual para maestro. Y así es como el alumno y el maestro parecen reunirse en el presente, encontrándose el uno con el otro como si nunca antes se hubiesen conocido. Esto no significa simplemente que se hayan conocido en una vida anterior, ¿no? Sino que se conocieron antes, en el instante en el que la alfombra se desplegó. Por lo tanto, no es una experiencia de estas como se habla del déjà vu, que dicen, esto yo ya lo viví. No. Implica, ¿no? Esto, si yo pienso que en el déjà vu, entonces yo creo en que estaba el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, así, en una linealidad. El curso habla de ese instante original en el que ocurrieron todas las relaciones y que ahora las volvemos a evocar en nuestra mente. Por eso es bueno comprender esto de la simultaneidad del tiempo. Cuando sucede esta idea de separación, ¡pum!, aparece todo junto, el mundo, todos los cuerpos, todo junto. Nosotros tenemos esta idea que un cuerpo nace, que se muere, que nace otro, o sea, toda esta idea de linealidad está relacionada con el sistema de pensamiento ego, bajo el cual nosotros estamos, ¿no? Por eso elegir el otro sistema de pensamiento es darme cuenta de que todo está siempre sucediendo ahora, en este instante. Por más que parece que ocurrió. Fíjense en que la mente esta, la programada, o sea, el sistema de pensamiento ego, lo que nos hace es nos viene un recuerdo y decimos, ay, sí, esto pasó, qué terrible en el año tal, yo no debería haberlo hecho, y te mantiene ahí. El curso nos quiere sacar de ahí, de esa manera lineal de pensar. Pensar como el ego es pensar en forma lineal, digamos, ¿no? Pensar como el espíritu es pensar de manera holográfica, o sea, simultánea, ¿no? Hola, Mirna. Bueno, gracias, no, pero no puedo dedicarme a todas las cosas. ¿Vieron el refrán que dice que mucho abarca, poco aprieta? No puedo. O hago esto o hago otras cosas, no puedo. Estoy más abocada a esto porque es que yo quiero volver a estar con esto del curso y no me lo quiero abandonar ahora que encontré, digamos, el tiempito. Hola, Loli.
en directo. ¿Cómo en directo? Ahora estamos en directo, Loli. Ajá. No sé qué querés decir. Bueno, debe ser que a qué hora empezó el... Bueno, hoy lo empecé hasta ahora. Porque también tengo el tema con los horarios, que a veces puedo más temprano, a veces más tarde. Todo depende de todas las cosas que tenga que hacer. Porque recuerden que yo también tengo que hacer cosas, aparentemente. En una casa, aparentemente. Bien. ¿Se entiende esto? Nosotros, claro, nos cuesta, porque claro, imagínense, todos tenemos fotos guardadas que papá y mamá nos dicen, ay, cuando vos naciste, y tenemos esa idea tan arraigada de que nací, que me pasa, que no me puedo ubicar en ese espacio donde llama Wapnick el tomador de decisiones, en mi mente, que me dice, no, esto ya sucedió, ¿no? Por eso el curso dice, solo veo el pasado. Pero a nosotros nos parece que no, que estamos viendo algo que está sucediendo ahora y que después sucede otra y otra y otra cosa. Vamos a ser sinceros, lo vivimos así. Por eso decimos, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. A la noche tengo que preparar la cena, qué sé yo. Que mis hijos, que mi marido, que la casa, que la ropa, que los chicos, bueno, los perros, todo, ¿no? Todo esto me parece que yo lo estoy programando, lo estoy planificando y lo voy a hacer. Así vivimos todo acá la experiencia, ¿no? Entonces le pregunta a otra persona, dice, esto de evocar, ¿no? Como dice Wagner, de evocar en nuestra mente, se parece, dice, al déjà vu, ¿no? Porque a veces nos parece que estamos viviendo una situación y nos parece que ya la vivimos. No sé si a ustedes les ha pasado y eso le llaman déjà vu, ¿no? La palabra esta déjà vu, dice Wapnick, significa ya visto. O sea, no solo que ya ha sido visto, sino que ya lo viví en el nivel de la mente. Por eso es muy súper importante que nosotros, esto nos va a llevar tiempo. Cuando recién empezamos con el curso, bueno, es muy complejo. Pero más adelante, el comprender que el curso le está hablando a la mente, y no le habla a la persona, nos hace encajar más esto. Si yo me quedo con la persona, claro, no me cierra, porque digo, no, yo soy este cuerpo, esta persona, como que yo ya esto lo viví. No nos cierra. Por eso hay que poder hacer ese movimiento donde yo digo, no, le está hablando a la mente, porque el curso siempre dice tú, tú, tú. Y ese tú es la mente. ¿Mm? Bien, por eso habla de que lo estoy reexperimentando, pero en mi mente. ¿Mm? Entonces le preguntan, ¿ayuda este planteamiento a explicar por qué las personas con poderes psíquicos predicen que va a ocurrir algo? ¿No? Por ejemplo, que en 1986 California se va a separar del continente y después no ocurre. Es preciso decir que a un nivel este suceso ocurrió y que la persona con poderes psíquicos sintonizó con eso. Y Wapnick dice sí. Es importante tener esto en mente, como hemos venido comentando, incluso si todos los sucesos ya ocurrieron, nosotros no sabemos cuáles de ellos van a elegir reexperimentar las personas. O sea, qué cinta de video van a elegir. Hay muchas elecciones posibles. Acá le hace un ejemplo, ¿no? Dice, ¿por qué nos chocamos con edificios que van a ser construidos en el futuro, mientras que ciertamente podemos entrar en estructuras que fueron construidas en el pasado? O sea, un edificio propuesto que todavía está en la mente del arquitecto no existe para nosotros, mientras que las pirámides de Egipto, por ejemplo, son reales porque decimos ya existieron hace mucho tiempo, ¿no? O sea, se fueron fabricadas o construidas hace mucho. Si todo ocurrió simultáneamente en un instante,
uno se podría preguntar, ¿por qué ocurre este fenómeno? Y la respuesta está en reconocer que nuestras mentes han programado a nuestros cerebros para pensar y experimentar el tiempo lineal. Y así, como nosotros creemos que es imposible chocarnos con algo que todavía no fue construido, no lo hacemos. Entonces, no podemos violar lo que ya hemos hecho real para nosotros. Pero, si cambiamos nuestro sistema de creencia, nuestra experiencia tiene que cambiar. Claro, para nosotros aquí, como todos estamos atados al tiempo lineal, es imposible concebir cómo podría continuar la vida de este modo. Imagínense ver una película en la que toda la secuencia temporal estuviera mal. ¿No? ¿Qué placer o entendimiento podríamos derivar de una película si las últimas escenas aparecieran al principio o en el medio? Y si algunas escenas de la película estuvieran cabeza abajo y otra de costado. Está claro que la película no tendría sentido para nosotros. Entonces eso violaría las leyes, ¿no? Así es como serían las cosas si las figuras y los eventos del pasado o del futuro aparecieran de repente frente a nosotros, ¿no? Es como decir, no sé, a ver, imagínense que en mi película, ¿no? Por hacer un ejemplo, no sé, dentro de 5 años, por decir algo, porque creemos en el tiempo, está que yo voy a tener un nieto. Yo me imagino que voy a tener un nieto. Tengo 4 hijos, no tengo ningún nieto. Pero imaginemos que sucede eso. Entonces, imagínense que se me aparece ahora esa escena acá. Ya lo veo a mi nieto que nació, que no sé, que juega conmigo. Claro, eso, o sea, como no podríamos, porque nosotros tenemos esa lentitud, que va así, ¿no? Como se mueven las manecillas del reloj, todo va sucediendo aparentemente en un tiempo lineal. Por eso este curso, si yo lo quiero entender con la cabeza, o sea, con el intelecto, claro, es que es imposible. Porque esto es algo que nosotros no lo podemos ver con los ojos físicos, ni experimentar. Pero cuando empezamos a cuestionar todo y empezamos a dejarnos guiar por esa parte de nuestra mente que no está loca, ahí sí, esto nos parece muy familiar. No nos vamos a oponer a esto, nos va a parecer normal. Ahora nos parece loco, porque claro, nosotros decimos, pero ¿cómo? Estamos todos... ¿Cómo puede ser? Hola, Nubia, ¿no? ¿Cómo que yo ahora? Todo el tiempo, todo ya pasó. Y yo lo estoy viviendo ahora, ¿no? Porque allí también tendremos que ver que también pasamos nuestra propia muerte, o sea que ya no morimos y ya está. No podemos salir de ese entendimiento así, de la línea. Continúa el manual para maestros. Acuérdense que estamos en el sección 2, ¿sí? El alumno llega en el momento oportuno al lugar oportuno. Esto es inevitable, pues tomó la decisión correcta en aquel viejo instante que ahora revive. El maestro hizo asimismo una elección ineludible en ese pasado remoto. Lo que la voluntad de Dios dispone solo da la impresión de que toma tiempo para cumplirse. Pues, ¿qué podría demorar el poder de la eternidad? Para nosotros el concepto de eternidad es algo muy abstracto, no lo podemos comprender. Entonces, cuando nos dicen que el alumno llega, que el maestro llega cuando el alumno está preparado, claro, nos parece que eso sucede en un instante del tiempo, dentro de la línea, bueno, en este día, en este año. Pero es que eso ya estaba previsto, ya sabíamos que iba a suceder. Por eso, que es vidente, en realidad, en vez de estar mirando el futuro, está mirando el pasado, porque ya pasó. O sea, un vidente, nosotros creemos que los videntes adivinan el futuro, pero no. Están viendo el pasado, están viendo lo que ya pasó. Cuando el curso dice la decisión correcta, ¿sí?
está hablando justamente en cuando nuestra mente cambia de maestro. Por eso hacemos la decisión correcta. Es lo único que podemos decidir. O miro la película con el ego o miro la película con el espíritu. Parece que nosotros tomamos decisiones acá en el tiempo, pero no tomamos nada. Entonces, en términos de mi relación especial con otro, ¿no?, la decisión de plantearme esa relación de otra manera también está en el mismo archivo programado y está esperando a que yo diga sí. Ya está. Pero yo no quiero. Entonces otra vez vuelvo a decir no. Entonces otra vez vuelve a suceder. Las cosas no se nos repiten a nosotros. Por eso el curso dice: lo que no aprendiste o la lección que hiciste la tienes que volver a hacer. Porque es que en realidad la única elección que estamos haciendo únicamente es esa: paz o conflicto. Nada más. No podemos decidir otra cosa. Esta decisión correcta parece para nosotros tomar tiempo, porque otra vez vuelvo a repetir, creemos que el tiempo es lineal y que es real. Entonces tenemos que interpretar todo este guión, como el curso me lo explica, como una alfombra del tiempo, que empieza acá y termina allá. Bien, en el instante en que la separación pareció ocurrir, ahí ya se corrigió y se deshizo todo. Y eso nos dicen eso y decimos: pero ¿cómo? Entonces, ¿qué pito toco yo en la fiesta? Porque a ver, si ya pasó todo, eso después lo vamos a ver más adelante, porque esto, si no, nos llevaría a negar nuestra experiencia. Y el curso no va por ese lado, ¿no? Bien. Otra pregunta. ¿Podría la relación maestro-alumno referirse a una relación con cualquiera a quien elijamos ver como nuestro maestro? Por ejemplo, las personas con las que están pidiendo amor o ayudándonos a darnos cuenta de que el amor es nuestra naturaleza, o se refiere más a una configuración formal, maestro-alumno. Un maestro, o sea, por eso todos somos maestros y alumnos a la vez, dice el curso. No es que tengo que tener, por eso la gente se confunde, se piensa que porque estudia este curso y hace los ejercicios va a ser maestro de Dios, ¿no? No se refiere a eso el curso. Nos dice que todos somos maestros. No sé, mi hijo puede ser mi maestro, qué sé yo, el vecino enfrente, no sé, cualquiera. Cualquier persona puede hacer el papel, desempeñar ese papel de maestro, ¿no? Porque ¿qué me enseña? Lo único que se puede aprender aquí, el perdón. Puede haber momentos en que parece que ocurre en un contexto formal, qué sé yo, justo con un maestro, uno que es maestro y uno que parece que es alumno. Parece, pero no es que sea así, ¿eh? Bien. Porque ese maestro al mismo tiempo está aprendiendo de ese alumno, ¿no? De que somos el mismo, estamos aprendiendo de eso. Pero como nosotros nos experimentamos todos separados acá, uno de los otros, todos nos sentimos culpables y sufrimos. Ya sea porque siento que yo le hice algo al otro, o que el otro me lo hizo a mí, o que nos hicimos los dos juntos, o qué sé yo qué, no importa. ¿Sí? Entonces, en esta empresa, como dice el curso, que es una empresa de colaboración, lo importante es que nos caiga la ficha en algún momento, que no, eso nos lleva tiempo también,
es que yo no perdono al otro, en realidad. Por eso me dice, perdona a tu hermano por lo que no ha hecho. Porque yo no perdono. El que perdona es el Espíritu Santo en mi mente. Yo perdono cuando elijo ver los intereses del otro como los mismos que los míos y no como separados. Cuando dejo de estar en lucha con otros, cuando dejo de sentirme víctima, cuando dejo de sentirme que estoy siendo injustamente tratado por otro, cuando empiezo a ver todo esto y que me lo estoy haciendo todo yo, que la película se está rodando en mi mente, que yo soy el director, que yo soy el actor, que yo soy el guionista, que yo soy todo. O sea, ahí me doy cuenta lo estoy haciendo todo yo. Lo que pasa que el error, cuando estudiamos este curso, que lo que nos cuesta y nos lleva tiempo a todos, es que enseguida me lo proyecto a mí como persona. El ego colabora en esto y me dice, ves, mirá, ¿ves? Todo lo estás haciendo vos, ves, sos responsable de todo, fíjate, mirá. Tiraron la bomba en Hiroshima y vos sos el culpable. Y nos sentimos culpables de todo. No, no se trata de eso. Bien, ahora estuvimos explorando el manual para maestros. Ahora vamos a buscar en el curso, en el libro de ejercicios, la lección 7. Yo la voy a buscar en mi libro, ustedes búsquenla en el suyo. La lección 7 del curso de milagros. A ver. Acá estoy por la 10, la 9 y la 7. Bien. La que dice solo veo el pasado. Esta es una de las primeras lecciones y claro, cuando nos topamos con esta lección decimos, ¿cómo que solo veo el pasado? ¿No? Bien. En el segundo párrafo de esta lección dice, cambiar las viejas ideas que tienes acerca del tiempo es muy difícil porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Esta lección, ¿no?, nos habla de las ideas que hemos venido comentando hasta ahora, ¿no? El libro de ejercicios comienza en un nivel muy práctico, ¿no?, y aborda nuestra experiencia cotidiana. Uno de los elementos es que interpretamos todas las cosas en términos del pasado. Esto significa que lo contemplamos en términos de una visión lineal. Como estamos enraizados en la linealidad, ¿no?, y los cerebros están programados, claro, aceptar esto de que el tiempo es ilusorio y que es holográfico no condice con nuestra experiencia. Luego la lección dice, sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Y el proceso mediante el cual el libro de ejercicios nos enseña estas nuevas ideas es diferente de cómo nos lo enseña en el texto. Porque el libro de ejercicios que me da ejercicios específicos y encima me pone día por día, ¿no? O sea, está relacionado con el tiempo, ¿no? Y me dice, mira, esa taza, ¿no?, que estás viendo ahí, pertenece al pasado. Y a medida que practicamos estos ejercicios, nuestras mentes se van abriendo más y más a ver el tiempo de manera diferente. La extensión lógica de estas primeras ideas se puede ver en los pasajes que vamos a considerar a continuación. Ahora vamos a pasar a la lección 158. Mucho más adelante. Por eso esta manera de aprender el curso está más buena, porque no lo estamos viendo como lo vimos antes en orden, no lección por lección, sino que vamos
salteando de una para la otra, para poder verlo más holográfico, ¿no? Esta lección dice: hoy aprendo a dar tal como recibo. Bien, nos quedamos porque... Pero tiene mucho que ver con la responsabilidad, ¿no? Y fíjense en qué dice. En el párrafo 2 dice, en la oración 8, dice: la revelación de que el Padre y el Hijo son uno alborearán toda mente a su debido tiempo. Bien, ahí pareciera como que nos habla de una visión lineal, como que va a llegar en algún momento, ¿no? Y más adelante vamos a ver que hay muchos pasajes del curso que nos hablan de nuestras experiencias como si estuvieran ocurriendo en un marco lineal. Por eso las personas, cuando estudiamos este curso, o sea, como personas, como egos, lo malinterpretamos y nos cuesta tanto, ¿no? Esto lo podemos evitar, ¿no? El malinterpretar, dándonos cuenta que el curso me dice que el tiempo es ilusorio, pero que se tiene que atener a un tiempo debido a que nosotros creemos en el tiempo, no le queda otra, ¿no? Más adelante dice, en esta lección, dice: sin embargo, ese momento lo determina la mente misma, pues es algo que no se puede enseñar. Ese momento ya ha sido fijado, ¿no? Lo que ya está fijado es el momento, o sea, la película, la cinta de video, en el que nosotros elegimos aceptar la expiación. O sea, me doy cuenta, como se dio cuenta Jesús, que dijo: mi Padre y yo somos uno. Ese fragmento ya está incorporado al guión, en términos de la alfombra, ¿no? En la corrección, la parte de la corrección. Ese deshacimiento ya pasó, ya está. Por lo tanto, aceptar la expiación no está determinada por algo, por lo que estamos pasando ahora en el mundo de tiempo y espacio, puesto que nuestra presencia en el mundo de tiempo y el espacio es el efecto de la decisión de la mente. En realidad nosotros no estamos aquí, pero nosotros todos queremos estar aquí, ¿no? Como dice este famoso cuento de Alicia en el País de la Maravilla, que ella cuando habla con el gato, que está re loco, el gato loco ese que tiene los ojos grandes así, está todo rayado el gato, que el gato le dice: si estás aquí, estás loca. Claro, como estamos todos locos, creemos que estamos aquí. Esto, por ejemplo, se puede experimentar cuando lleven bastante tiempo con el estudio de este curso y la práctica, que van a ver que es que las escenas suceden, ¿no? Y les va a pasar, ¿no? Como que les agarra un momento de confusión, porque es como que dicen: pero ¿cómo? Y empezamos a ver que estamos todos locos, totalmente. Y que en realidad no hay solución en este mundo. O sea que no puedo yo arreglar a otros, ni arreglar las pantallas, ni nada. Yo como persona particular, ¿no? Que es como que todo está sucediendo en mí. Cuando empezamos a ver eso, ahí es como que nuestra mente comienza a liberarse. No es que no van a pasar más sucesos aparentemente que nosotros llamamos malos o buenos, que lo podemos tildar, ¿no? De correcto e incorrecto. Es que ya no vamos a clasificar tanto.
para nosotros, como dice el curso, todo va a ser lo mismo. A ese punto tenemos que llegar, donde vemos todo como lo mismo. Bien. ¿Dónde estaba? Todavía yo, ¿dónde andaba? Acá estoy. Esto parece ser bastante arbitrario. No obstante, no hay nadie que dé ni un solo paso al azar a lo largo del camino. Esto que estoy leyendo desde la lección 158, todavía. Ya lo dio, aunque todavía no haya emprendido la jornada. Este tipo de pensamiento del curso es el que a muchos de sus estudiantes les resulta más difícil de comprender, porque ¿cómo que yo ya lo di el paso? Si yo me siento que yo eso todavía no lo viví. Nosotros ya hemos tomado el camino de la expiación, ya hemos hecho ese viaje, pero nuestra experiencia es que todavía no hemos ni empezado. Por eso el curso enseña que va a ser como si hiciéramos el viaje por primera vez. Sin embargo, este viaje ya se completó. Una de mis líneas favoritas de este material dice que guarda relación con no haber comenzado todavía nuestro viaje. Está en el anexo al curso llamado Psicoterapia, Propósito, Proceso y Práctica, ¿no? Que dice que cuando Wapnick les lee este párrafo, ¿no?, a los estudiantes, a los que asisten a los talleres que él daba, ¿no?, los anima a ser humildes. La mayoría de los psicoterapeutas profesionales apenas se encuentran al comienzo de la fase inicial de la primera jornada. Esta idea que nosotros tenemos que el terapeuta sabe más que el paciente, por eso es muy importante que también lean el anexo, ¿no?, del curso, es que no es así. No es así. La declaración de que nada es arbitrario significa en que en nuestras vidas nada es accidental. Parece que yo tengo la elección de, levanto el brazo derecho o levanto el brazo izquierdo. Pero ya lo hice. La razón es que si todo pensamiento produce forma en algún nivel, entonces simplemente tener el pensamiento de levantar cualquiera de los brazos ya se produjo. Sin embargo, tengo la elección de si reexperimento que levanto el brazo derecho o izquierdo. Continúa la lección 158. Pues el tiempo tan solo da la impresión de que se mueve en una sola dirección. No hacemos sino emprender una jornada que ya terminó. No obstante, parece como si tuviera un futuro que todavía no es conocido. O sea, nosotros tenemos un tema con esto del futuro, ¿no? Claro. Pero es que el futuro no existe en realidad. Solo existe ahora. Pero ¿qué sucede? Esto, por ejemplo, que yo parece que estoy hablando, ¿no?, ahora, claro, dentro de milésimas de segundo ya va a pertenecer al pasado, porque ya lo dije. Y lo que voy a decir dentro de no sé, 5 minutos, parece que es el futuro, porque parece que no lo dije. Para nuestros cerebros programado. Pero es que ya está, ¿no? Bien, eso estamos hablando a nivel metafísico, ¿no? No se lo vayan a decir esto a un psicólogo porque los mandan al psiquiatra y los encierran en el loquero, porque ellos tienen un temita con esto del tiempo y el almanaque. Vos, si el psiquiatra te pregunta qué día es hoy y vos no sabés en qué día viviste, te encierran, te ponen el chaleco fuerza y ya vas al psiquiatra, al loquero. Porque es muy importante para nosotros el tiempo, ¿no? Es algo importante. Bien. En el manual para maestros nos hablan de las 6 etapas del desarrollo de la confianza. Bien.
Y en una de las secciones del texto sobre las relaciones especiales, que está en el capítulo 17, sección 5, dice que el único periodo difícil ocurre al principio. Después las cosas mejoran, lo que implica claramente un proceso que parece que ocurre a lo largo del tiempo. En otro lugar se nos dice que estamos en un viaje sin distancia, en el capítulo 8, sección 6. Y en el libro de ejercicio nos dice que el viaje ya terminó, que ya aceptamos la expiación y que todas las ilusiones ya fueron deshechas. Entonces la última línea nos devuelve a la visión lineal del tiempo, reconociendo nuestra experiencia de que nosotros no conocemos el futuro, que parece no haber ocurrido todavía. Ahora vamos a llegar a una línea que explica cómo parece ocurrir el tiempo. Y dice, ese está, a ver, esperen que voy a buscar para decirle, en el párrafo 4, ¿no? Cuando en la lección 158, en el párrafo 4. El tiempo es un truco, un juego de manos, una gigantesca ilusión en la que las figuras parecen ir y venir, como por arte de magia. Esta es una declaración crucial en cuanto a por qué tenemos tantos problemas con estos conceptos y por qué las viejas ideas con respecto al tiempo están tan enraizadas en nosotros. Es todo un truco, un espectáculo de magia. Los magos son personas que hacen ilusiones, ¿no? Sacan el conejo de la galera. Bueno, si hablamos de David Copperfield, este que es el ilusionista, que no sé qué, que la persona la corta en pedacitos, no sé yo qué, ¿no? Parece que está pasando de verdad. Bien, pero nosotros sabemos que es un truco. ¿Cómo ahí sabemos que es un truco? Porque la mano del mago es más rápida que nuestra vista, ¿no? La magia de Leo es tan habilidosa, que estamos convencidos que estamos en presencia de un experto mago. Por eso Leo es un mago. De que lo que hemos percibido ocurrió realmente. Es verdad, ¿no? Cuando nosotros descubrimos el truco del mago, decimos, no, pero la mujer en realidad está toda entera, el mago no la cortó nunca en pedacitos. Bueno, así de ese modo nosotros no estamos aquí en un cuerpo y en el mundo, pero es que estamos todos muy convencidos. Especialmente cuando nos duele algo en el cuerpo, ahí estamos más convencidos. No obstante, continúa la lección en el párrafo 4. Tras las apariencias hay un plan que no cambia. El guión ya está escrito. El momento en el que ha de llegar la experiencia que pone fin a todas tus dudas ya se ha fijado. Esto, para que lo podamos comprender un poquito más, yo les voy a hacer un ejemplo ahora, que no es que está acá en el libro, que yo lo uso para mí misma, ¿no? Nosotros cuando leemos este curso, lo leemos diciendo, vamos a hacer un ejemplo. Yo leo esta lección, voy por el día 158, me tocó y yo creo que soy yo la que estoy haciendo el curso. Es más, quiero convencer a los de mi familia que también se pongan a hacer el curso, que es muy bueno, porque creo que a ellos les hace falta también. Porque nosotros creemos que ellos son otros y nosotros somos este. Estamos re convencidos. Nos sacamos fotos, decimos, mirá la foto con mi hijo que me tomé cuando cumplió los 20, no sé. Estamos muy convencidos. Por ejemplo, hoy es el cumpleaños de mi hija, la tercera, y yo fui y le dije, hija, feliz cumpleaños, porque es que ella cree que cumpleaños hoy, y yo también, porque creo que, que ella nació ese día. Estamos muy convencidos. Bien. Porque nosotros creemos que el curso, vuelvo a repetir, yo ya sé que parezco pesada diciendo siempre lo mismo, que soy yo que lo estudio.
Pero resulta que el curso nos está hablando a los 7.000 billones de fragmentos en el que la mente cree estar separada y dividida. No está hablándole en especial a este, al otro, diciéndole que vos tenés un plan, vos tenés otro. No, eso es lo que la mente, al creerse separada, fabrica. Entonces yo ahora parece que yo, desde mi mente aparentemente separada, que no es mi cerebro, sino la mente, esa mente que está fuera del sueño, que está conectada como el internet a mi cerebro, yo ahora creo que yo, bueno, digo, yo elegí este guión. Y me enojo conmigo, digo, qué guión de miércoles que me hice, ¿por qué? Todo fallido, ¿no? Bien. Pero resulta que los 7.000 billones de fragmentos, estamos todos, vamos a imaginar un colectivo, ¿saben? Bueno, no sé en otros países cómo se le dice, acá en Argentina, ese transporte que tomás para viajar de un lugar a otro se llama colectivo. Algunos se llama ómnibus, el bus, bueno, no sé cómo se dice en cada país, no importa. No importa la idea, ¿no? Imagínense en un transporte grande, donde vamos todos juntos ahí. Todos. ¿Bien? Dentro de la ilusión de la separación, como yo estoy identificada con este cuerpo, mi fragmento de mente está identificada con yo creo que, porque tenemos esta idea de que yo estoy más evolucionada que otro fragmento, y digo, yo voy a aceptar la expiación primero y me voy a liberar primero. ¿Sí? Pero es que en realidad es que ya todos, o sea, cuando uno despierta, por eso el curso dice hace falta solo un maestro, es que despertamos todos juntos. Pero no despierto yo como Silvina no se ilumina. Estas ideas de los gurú y todo que me ilumino como... Bueno, pertenece al estado ilusorio. Fíjense en que Jesús, vamos a hacer que es un símbolo en nuestra mente, nos dice que Él, digamos, forma parte de la misma filiación que nosotros. La única diferencia es que aparenta que ese fragmento de mente pasó a esta zona en la que ya se dio cuenta. Porque si no estaríamos pensando como esto es una carrera, que a ver quién llega primero. Por eso nos obsesionamos con el curso, que como que no lo entiendo, que yo lo quiero... Porque claro, como todas las mentes están unidas, es que parece como que una chispita de la fogata, por decir algo así, de la llama, salta y bueno, enciende la otra, y así se van encendiendo todas, pero entiéndase que esto es, bueno, no es ilusorio, ¿sí? Cuando empezamos a entenderlo por ahí, es que ya nos relajamos más con este curso, no estamos tan... Nosotros sufrimos aquí porque es que nos identificamos con nuestro guión de vida, nos juzgamos continuamente, ay, sí, no, mi marido, ¿por qué me había casado con este? Yo no sé, ¿por qué tuve tantos hijos? Tendría que haber tenido menos. ¿Por qué habré estudiado para maestro? Todas esas preguntas me las hago montones de veces. Y no debería haber hecho esto, y no... O sea, la mente es como en esas partes que el curso habla de, bueno, hace alusiones al tejido, ¿no? Vamos como tejiendo una hebra de aquí y otra, y vamos, y encima queremos diseccionar y analizar, ¿no? A ver, estos sucesos fueron buenos, estos no. Bueno, dentro del mundo del ego, vamos a llamarle, como nosotros estamos tan locos, porque sí, estamos todos re locos, entonces a veces como que necesitamos entendernos a nosotros mismos, porque es tanto el dolor de sentir que somos culpables, que hemos perdido ese paraíso, esa inocencia, que nos lleva mucho tiempo perdonarnos.
Y lo que estamos perdonando, ¿saben qué es en realidad? Es este deseo de ser especiales y separados. Ahora sueño y creo que yo soy especial y separada, que soy una persona importante con esta vida. Pero esto es como la película esa del Truman Show. Yo sé que hay un error en el decorado. Acá hay algo que está mal. ¿Cómo? Yo quise ser como Dios, pero el plan me falló. Porque Dios no muere, pero yo sí. Dios no sufre, pero yo sí. Bueno, esta es la idea de separación. Y me voy dando cuenta que vivir sin Dios es jodido. Es jodido. Creerme que yo sé cómo son las cosas es jodido. Hay un precio que pagar para eso. ¿No? Por eso dicen que dicen, no sé, que las personas cuando están a punto de tirar la pata, ahí es donde piden perdón a todo el mundo y reconocen todos los errores, las cagadas, y mire una cagada que se mandaron. ¿No? Parece como que tenemos miedo. Pero a ver, ¿para qué esperar, no? A ese momento. Si lo podemos vivir ahora. El perdón siempre es algo que se practica ahora. Ahora. Por eso no hay que afligirse. El sistema de pensamiento de ego nos lleva a la historia, a identificarnos con la historia de Silvina. Ay, las cagadas que se me... Bueno, si ustedes supieran, si yo empecé a contarles, bueno, todo lo que... Ay, voy a arder en el infierno, ¿no? Que soy mala madre, que lo que le hice a mis hijos, que no sé qué, y así. Es una cosa interminable. Es como la película esa de la historia sin fin. No tiene fin lo del ego. Es siempre lo mismo, siempre lo mismo. El curso lo que nos está mostrando es que me dice, mira, vos estás convencido de que el tiempo es real, pero es que no. El tiempo no es real. No estás caminando por una cuerda floja. No. Hay una lección que dice, depón tus armas, suelta todo. Tranquila, tranquila. El espíritu siempre te dice tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo. A esa voz es a la que tenemos que empezar a escuchar y eso es lo que nos permite experimentar el mundo real aquí, en nuestra mente. Y experimentar esto que el curso le llama el sueño feliz. Porque ya me libero de los juicios hacia los demás y hacia mí, porque me doy cuenta que, ¿no? Entonces, claro, aparenta como que mi mente, mi pedacito de ese fragmento, tomó una, ¿cómo se llama esto? Bueno, una película, eligió, dijo esta, y es la que estamos experimentando. O sea, ese guión no va a cambiar, porque yo ya lo decidí todo. Bien. Es como que ya está, es un sistema cerrado, ya lo elegí. Bien. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es elegir ahora con quién mirar esa película que tomé y que ahora se está proyectando. No empecinarme en querer cambiar mi película, que es lo que queremos hacer todos, vamos a ser honestos. ¿Mm? No, sino ahora con quién. Que si después, cuando yo ya cambié de maestro y siempre escucho la voz del espíritu y ya no escucho más al ego, no lo escucho más, mi aparente guión pueda tener cambios, eso también está contemplado en el manual para maestros, también lo dice. Pero no a todos les sucede. ¿Mm? Porque eso sería como estudiar el curso para que mi vida cambie.
estaríamos engañándonos, ¿no? Es como decirle a alguien, no sé, me caso con vos para no tener que trabajar y vos me mantengas. No sé, una cosa así. No porque te ame, ¿eh? Bueno, me caso con vos, pues, además fue el único que conseguí, no me quedó otra. Te tuve que elegir a vos. ¿Bien? Eso es, nosotros lo vamos transfiriendo a nuestras experiencias de vida, es que lo vamos viendo de a poquito, ¿no? Entonces, claro, a todos, dentro de nuestra experiencia esta de vida aquí, y a todos nos parece que estamos eligiendo, a mí también me parece. ¿Mm? Pero lo único que podemos elegir es perdonar o condenar. ¿Mm? Pero el curso me dice, ¿no?, que en realidad el momento de la decisión y de la elección es diferente. El momento de la decisión y de la elección. ¿Mm? Vamos a retomar, ¿se acuerdan como la otra vez que hablábamos del asunto de la butaca y del observador, de que observa, ¿no? Bien. Estamos sentados frente a la pantalla, ¿bien? Y nuestra única elección es qué botón, vamos a ponerle como dice Wapni los botones, el botón del ego y el botón del espíritu. ¿Qué botón yo voy a apretar? Bien, esa es mi única elección, no tengo otra. De acuerdo al botón que yo presione, ya me está mostrando lo que ya ocurrió. O sea, qué parte del guión volvimos a experimentar. Hay un libro, esperen que voy a tomar un poco de agua, de Gary Renard, que no me acuerdo cuál es, si es el primero, el de la desaparición del universo, o el otro, bueno, tu realidad inmortal, no sé, no me acuerdo. Hace mucho que los leí, ya me olvidé. Pero sí me acuerdo de esta parte. Que los maestros estos que le explican a Gary Renard, le dicen que una vez que nosotros perdonamos una situación, no la vamos a volver a experimentar, porque ya la perdonamos. O sea, eso sí es lo que cambia. Eso sí. ¿Mm? Por eso fíjense, no sé si ustedes vamos a seguir hablando acá en criollo de la vida, en esto que nosotros le llamamos nuestra vida. Fíjense en lo que sucede a medida que van practicando el perdón y cada vez van tomando más conciencia. Que, vamos a imaginar, esa persona aparente que, no sé, en el año, qué sé yo, bueno, hace 10 años atrás o 20, no sé, era, no sé, mi peor enemigo y no sé qué, y me peleé con esa persona y no sé qué sé yo qué, bueno. Fíjense en que parece como que nunca más la volví a ver. No supe más de ella, como el tango, ¿no? Es como, ¿no? Y van apareciendo en nuestra experiencia otros aparentes personas, ¿no? Que justamente ya no tienen nada que ver con esas situaciones, porque esas ya las perdonamos. Es como, vieron que hoy en día, bueno, está muy de moda esto jugar los videojuegos. Bueno, yo no juego, jugué en una época de mi vida al videojuego, ahora ya la verdad que no. Pero me recuerdo cómo es el videojuego, que tiene pantallitas, ¿no? Y tiene niveles, y parece que vos vas saltando, ¿no? Las pantallitas, a medida que parece que sorteas los obstáculos, ¿no? Bien. Es algo así. Pero lo que no tenemos que hacer es tomarnos lo personal. Porque ahí va, ahí no, ahí el ego mete la trampa, ¿no? Y ahí sufrimos, porque nos sentimos como fracasados con este curso. Decimos, ay, ¿cómo que no avanzo? Siempre estoy en el mismo punto. No, que más estemos obsesionados en soltar, menos soltamos. Menos soltamos. A veces es mejor decir no sé y dejarlo.
porque más le ponemos cabeza, peor es. Bien, y el ego se aprovecha, ¿no? Bien. Entonces, yo elijo el botón del ego o del espíritu. Bien. Esto no es diferente, ¿no?, de encontrarse en el estado de ánimo adecuado para ver una película triste y después decidir ponerla en el aparato reproductor. A continuación lloramos 2 horas porque esa fue la lección que hicimos antes de ver la película. O sea, tengo ganas de llorar. Voy a agarrar, pero bueno, ahora que tenemos el Netflix, voy a buscar una que sea de llorar, de drama. Y me pongo una de drama y lloro y lloro. Yo ya lo decidí, quise ver esta película, no la otra, la de risa. No, yo quise ver la de llorar. ¿Bien? Todo lo que nosotros creemos estar experimentando aquí en el mundo refleja esa decisión realizada, pero yo la hago desde fuera del tiempo. Cuando mi tomador de decisiones dijo, ¿no?, hizo la elección, y dijo, yo quiero ser distinto que Dios. Quiero ser algo más, otra cosa, diferente. Fíjense que así es como experimentamos ahora el mundo de las diferentes. Diferentes todo es diferente. Es como decir, esta botella, hay unas que son así pequeñas, otras altas, otras más anchas. Los perros, ven que yo tengo acá la perra, la caniche toy, estas pequeñas. Tengo otros perros que son más grandes. Todo tiene que ser así, diferente, diferente. Fue una decisión, el deseo de ser especial. Por eso el curso habla tanto de ese deseo de ser especial. Y ser yo, separada. Bien, ahí vino todo. Todo, este mundo, todo lo que estamos ahora experimentando. ¿Sí? Y creemos estar aquí. Bien. Continúa la lección. Pues la jornada solo se puede ver desde el punto donde terminó, desde donde podemos mirar hacia atrás e imaginarnos que la emprendemos otra vez y repasar mentalmente lo ocurrido. Claro, nuestra experiencia no nos dice esto, que estamos repasando lo ocurrido. ¿No? Nosotros ya estamos fuera del sueño. Por eso, miren, les voy a hacer otra vez la explicación. Yo sé que soy pesada, pero es que esto es muy importante. Yo se los digo porque es que trato de compartir lo que, digamos, a mí me sirve, ¿no? Si no entendemos esto que explica el señor Wapnick, del estado sin mente, él le llama ser insensato, y el estado con mente es que no podemos, este curso, miren, lo vamos a leer 800 veces, lo vamos a querer agarrar por acá para allá, no lo vamos a poder captar. Primero, me olvido de mi personaje cuando estudio este curso. Bien. Me sitúo en que soy mente, no soy este cuerpo, ni esta persona. Cada vez que yo me identifico con mi personaje, mi cuerpo, mi historia, o sea, identificarse con el personaje es todo, engloba mucho. Mi cuerpo, mi historia, todas las cosas que me hicieron, lo que yo hice, que no sé qué, el lugar donde vivo. Bueno, o sea, el lugar donde vivo me refiero al país, ¿no? El país, el pueblo, bueno, vieron que todo va disminuyendo. Mi casa, mis objetos, mis posesiones, bueno. Cada vez que yo en mi mente hago esto, esta identificación, ¿sí? Estoy siendo insensato. O sea, no sé quién soy. Me olvido de mi verdadero ser. O sea, quiero ser esta. Por eso sufrimos.
Nos sentimos solos porque nos quedamos sin mente. Cuando hago el movimiento, que me dice el curso, o sea, elijo, ¿sí? Dejar, o sea, me desidentifico, por decirlo así. Me olvido de mi historia, por eso el curso dice, olvídate de este curso, olvídate de todo. Y voy con las manos vacías, no sé nada, dejo de pensarme, ahí vuelvo a la mente. Y entiendo lo que es ser mente, pero esa mente no es el cerebro. Esa mente de la que me habla el curso está fuera del tiempo y del espacio. Es una mente que todos compartimos. Lo que pasa es que la mente está loca y cree estar separada. Entonces, si me sitúo fuera del tiempo, en la mente, o sea, vuelvo a tener mente, es que me doy cuenta de que ya todo ocurrió, ya todo acabó, de que la culpa es solo una creencia que no es real. Dejo de castigarme a mí mismo, de tener miedo, bueno, todas las consecuencias de la culpa. ¿Sí? Ahora, cada vez que yo me identifico, o sea, aprieto el botón del ego, que sería de mi historia personal, sí, yo soy Silvina, nací tal día, mira qué bien, no sé qué, lo que hice, mis logros, mi no sé qué, mis fracasos, no sé qué, estoy en la pesadilla, otra vez. Es una película horrenda, vamos a decir la verdad. Yo no sé, habrá algunos que tienen películas bonitas, pero la mayoría de las películas nos disgustan, nos producen dolor. Así sucede. Ahí nos quedamos insensatos, otra vez sin mente. Y esto lo hacemos porque nosotros lo queremos hacer. Esa es la decisión que tomamos, que elegimos a cada instante. Verme separado. Y ahora creo que yo soy un personaje bueno y feliz. Yo he encontrado personas de muchos años de estudiar el curso que me han dicho que ellos están viviendo el sueño feliz, porque son felices todo el tiempo. Se levantan ya riéndose de que yo digo, pero la verdad no, es que no entendimos lo que nos están diciendo. Es que en este mundo no podemos estar felices las 24 horas del día sonriendo, moviendo la cabeza así como el perrito del colectivero, ese que llevan colgando a los colectivos. No se trata de eso. Habrá momentos que, bueno, pero es que no pierdo la conciencia de quién soy. Esto de que sufrimos o de que queremos lograrlo, o bueno, todas las cosas que nos pasan a nosotros aquí, es porque me sigo sintiendo un yo individual separado, con una voluntad propia. Creo haber logrado lo imposible. Y para mí ahora Dios es mi enemigo. Por más que yo diga que soy muy religiosa y le rezo a Dios. No, es que estoy todo el tiempo peleándome en mi mente con Dios. Estamos ahora Dios, ahora yo. Ahora Dios, bueno, ahora yo un poco. Y así. Cuando Dios me pasan las cosas que yo quiero que me pasen, digo, sí, Dios es bueno, qué bueno Dios. Me escucha siempre mis oraciones, por eso estamos obsesionados con los decretos, las oraciones y todo. ¿Mm? Yo en mi canal pongo videos de eso porque es que tengo que poner para todo el público. ¿Qué quieren que haga? No puedo hacer otra cosa. ¿Entienden? Tomo conciencia de que es así. Existe acá la multiplicidad. Pero es que esa no es la verdad. Acá en estos momentos del curso de milagros hablamos al calzón quitado y nos decimos las cosas como son. A pesar de que solo lo estamos diciendo desde aquí por ahora. Porque si yo ya lo hubiese experimentado es que no podría estar aquí, frente a una cámara y hablando aparentemente con ustedes que parece que son otros. Se termina el sueño. Mientras tanto, todos estamos creyéndonos aquí muy especiales y por lo tanto muy miedosos.
Por eso les digo, ahora Dios, ahora yo. Bueno, ahora yo. Hay gente que está todo el tiempo ahora yo, ¿eh? Ahora yo, ahora yo. Habrá otros que, bueno, conceden unos instantes a Dios. Porque para nosotros Dios se convirtió en nuestro enemigo. Hay gente sí que dice que ellos y Dios son uno y que hágase la voluntad de Dios, pero lo decimos todo de acá para afuera, adentro. No, el terror sigue estando ahí. Tenemos miedo a ser castigados. Para nosotros la muerte es un castigo. Y si ustedes se preguntan, es que no sabemos ni qué corno pasa cuando parece que el cuerpo muere. Nadie vuelve. Yo no sé, tan mal no se la debe pasar. Pero no. Qué terrible, murió. Para nosotros morir es terrible. Y que se muera un ser querido, más terrible todavía. Porque decimos, yo ahora me quedo sufriendo aquí la pérdida del otro, mi ser querido, y encima sé que en cualquier momento me va a llegar a mí. También a mí me va a tocar. Por eso lloramos cuando perdemos a alguien, ¿no? Gracias, Nubia, gracias. Nos enseñamos todos, porque esto es importante, poder hacer ese clic en estos momentos. Después nos vamos a olvidar, al rato ya nos olvidamos todo. Pero en esos momentos, esto después queda. Es como, yo no sé si lo dijo Walt ni quién lo dijo, pero bueno, a veces yo leo tantos libros que ya no sé ni quién lo dijo. Esos surcos, los surcos. Creo que lo dijo, lo leí en un libro de Jacobo Grimberg, creo, que hablaba, ¿no? De esto cuando conectamos. Bueno, él habla de la latiz, ¿no? El campo cuántico. Que habla, él en realidad lo basa en el cerebro, ¿no? Pero es que en realidad es que el cerebro es como el órgano este que conecta con esta mente, ¿no? Entonces parece que yo lo estoy haciendo desde acá, parece. Bien, pero bueno, no nos vamos a ir de las ramas, no vamos por las ramas. Bien, entonces, este sistema de pensamiento ego, yo cada vez que aprieto ese botón, que me vuelvo insensato, otra vez me conecto con el dolor, con la culpa, con lo que me hicieron, lo que hice y lo que haré. Bien. Hay una parte en el curso que dice, las alucinaciones desaparecen cuando se reconocen como lo que son. Pero de esto no hay duda. Las alucinaciones tienen un propósito. Cuando dejan de tenerlo, desaparecen. Por eso verme a mí como el dador de sentido o de propósito, es que eso es lo que nos sana. La responsabilidad. Ah, soy yo la que estoy entendiendo esto así. Soy yo la que estoy interpretando esto así. La curación se logra en el instante en el que sufre deja de atribuir ese valor al dolor. Nosotros le damos valor. A nosotros es muy valioso sufrir. Importante. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que ello le va a aportar algo y que tiene valor? La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. ¿Se entiende esta analogía, no? Esto que le llamamos arrogancia en el mundo, esta gente que se cree que es más que Dios, es que eso está en toda la mente. Algunos más, un poquito más parece y otros menos. Yo creo haber destronado a Dios. ¿Vieron como en la escuela, que le hago así en la fila al compañero y le digo, andate de acá, pum, que yo me pongo primera? Eso hicimos. Bueno, acá le piden a Wapnick que dé un ejemplo de todo esto, porque bueno, obviamente es muy confuso para entenderlo y qué sé yo, y él le da un ejemplo, ¿no? Entonces dice,
¿estás diciendo que yo, como observador, tengo que hacer la elección ahora mismo de si enfocarme en actos de perdón o actos de condenación? Y que ya he hecho ambos tipos de actos con respecto a la misma situación. O sea, a ver, no sé cómo explicarlo. Esta es la situación X, qué sé yo. Que juzgo la botella, ¿no? La condeno o perdono. Bien, ya lo hice. Eso es lo que está explicando Wapnick aquí, ¿no? La persona le pregunta eso. Wapnick ahora lo va a explicar. Entonces dice él, parece como si el tú, que está haciendo la elección, fuera este. Por eso les digo que es que esto es una cosa que hasta que nosotros nos demos cuenta. Parece que soy yo, parece que soy Silvina, o que, bueno, los que están hoy acá, que les puedo dar los nombres, que es Nubia, que es Mirna, que es Loli, que es Abby, que, ¿no? Que somos nosotros como personas separadas que estamos haciendo la elección. Eso es lo que aparenta. Bien. Pero en realidad no es así. Bien. Por eso el curso dice, ¿quién es el tú que vive en este mundo? El tú es el observador que está fuera del tiempo y del espacio. ¿Mm? Ese tú que es el observador en la mente no es idéntico al tú que está sentada, por ejemplo, ahora que, bueno, ustedes no sé dónde estarán en sus casas, pero bueno, yo parece que estoy sentada en esta silla, frente a la computadora. Y esto lo tenemos que, claro, nos cuesta al principio. Como es porque he experimentado esto. Y es una cosa que se la pasa muy mal. Y bastante tiempo se la pasa mal. Entonces se puede pensar que tú, que estás sentado acá, ¿no? En la silla, es una marioneta, un títere, que está reexperimentando lo que eligió el que maneja la marioneta, la mente. Ese, ahí, en esa mente está. Pero claro, el truco está todo tan trucado que parece que soy yo. Pero es que no soy yo. ¿Bien? Entonces parece que este tú es el verdadero tú y parece que soy yo el que estoy tomando las decisiones. Todo lo experimentamos así porque creemos que realmente estamos acá, como un yo físico y psicológico. El curso nos dice a todos nosotros, ¿no? Y nos habla en este nivel, porque es que nosotros creemos que esto es lo real. Esto es como, a ver, el curso tiene que hablarnos así, porque esto es como, no sé, bueno, ve acá que tengo mi perra, que yo quisiera que mi perra, que sé que no lo va a poder entender, no sé, entienda el curso Milagros. Aunque a la pobre algo le habrá entrado ya, tanto escucharlo. La perra, claro, no va a entender el curso Milagros. Bueno, entonces, ¿qué tuvo que hacer? Bajar, o sea, adaptar, vamos a decir, adaptar el curso usando un lenguaje dualista, buscando la manera que nosotros podamos entender esto. Que se te caen las lágrimas cuando lees este curso, los primeros tiempos. ¿No entendés nada? Así empezamos. ¿Bien? Bueno. Entonces, esto en algún punto nos hace el clic de que el curso tiene que hablar así. ¿Por qué? Porque si no, no lo podríamos. Fíjense, hablándonos así, no lo entendemos. Imagínense si no hablara en un nivel más elevado, menos entenderíamos. Pero esto es un espectáculo de magia, realmente. Entonces, el observador en la mente es la causa. Y este tú, que se cree estar en el mundo, es el efecto. Aunque causa y efecto
en realidad suceden simultáneamente, ¿bien? O sea que están juntos, no son lo mismo, ¿sí? Pero nosotros lo percibimos como que suceden en el tiempo. Por eso tenemos este sistema de pensamiento ego dice, si pasa esto, entonces ahora va a pasar lo otro. Si A, después B. Si B, después C. Y entonces. Eso es lineal. ¿Bien? Esto es similar a entender que las figuras que vemos en la pantalla en el cine son el efecto de la película que se está transmitiendo de allá atrás donde está el proyector, que es la causa, el proyector, y nosotros vemos los efectos. Y nosotros ahora estamos identificados con los efectos. Y nosotros nos olvidamos que somos la causa. Ahora yo me creo ser un efecto. Bueno, yo y ustedes también. ¿Se entiende esto? Bien. Ya en la lección 167, si la buscan, bueno, la voy a buscar yo también. La 167, yo porque no creo que se haga tan largo. Pero yo cuando yo empiezo con el curso es que me gusta tanto. Hago otros directos y los termino rápido, pero este es como que yo me olvido, el tiempo no existe para mí cuando agarro el curso de milagros. El 167, es que este curso realmente te conecta tanto con la paz, tanto, que bueno, no hay nada que lo pueda superar. Solo hay una vida, dice la lección 167, y esa es la vida que comparto con Dios. Esta lección, cuando la leemos en unos comienzos, la interpretamos un poquito mal, pero después vamos comprendiendo lo que nos quiere decir. En el párrafo 9 de esta lección, dice, lo que parece ser opuesto a la vida es un sueño. Cuando la mente elige ser lo que no es y asumir un poder que le es ajeno y que no posee, un estado foráneo al que no puede acceder, o una condición falsa que no forma parte de su fuente, simplemente parece que se va a dormir por un rato. ¿Bien? Esto es el botón del ego, la identificación, quedarme insensato. O sea, estar en el sueño es estar insensato, olvidarme que soy mente, que soy el soñador del sueño. Me creo que yo formo parte del sueño y que estoy siendo soñado. En el sueño nosotros creímos que teníamos el poder de oponernos a Dios y derrotarlo, usurpándole su autoridad. Por eso el curso hay una parte donde me habla del problema de autoridad. Por eso a mí me gusta, ¿no? Y así, bueno, los que ya venimos compartiendo juntos hace mucho el curso, nos entendemos quizá a lo que estamos refiriendo, ¿no? De volver, ir y volver otra vez a repasar, porque lo necesitamos repasar mucho, porque esto van a ver, ahora yo termino de hablar aparentemente, los saludo todo, ustedes se van a hacer sus cosas, yo las mías, y chao. Me olvidé de todo esto. Otra vez me quedé insensato y me identifiqué. Entonces, ¿qué hizo? La mente se fragmentó para esconderse, que nadie la encontrara. ¿Vieron cuando algo se hace añicos? Es como muy difícil después volver a unir. Entonces me escondí, cada fragmento se escondió adentro de un, parece, ¿no? Entiéndase que es una metáfora, dentro de un cuerpo, y ahora, estando en ese cuerpo, yo creo que Dios no me va a ver y no me va a atrapar. Por eso el curso me dice, de Dios no se hace burla. Nosotros creemos haber burlado a Dios, pero eso no es cierto. Entonces, hay una parte
que yo creo que la otra vez la dijimos, pero no importa, la vamos a volver a decir porque da el caso que está acá. Vamos a leer de vuelta, ¿no? Está en el texto y dice, primero, ¿crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó? Segundo, ¿crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente? ¿Crees que puede distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú? Cuarto, ¿crees que puedes ser tu propio creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación? Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación, o como le llaman mal curso, el desvío hacia el miedo. Es como decir, ¿no? Estábamos aquí en la ruta del amor, en la unidad, y nos quisimos desviar. Y tomamos la otra ruta, al miedo. Nos alejamos del amor. Por eso es un sueño, porque no podemos alejarnos del amor, porque las ideas no abandonan su fuente. Pero yo en sueños, por eso el curso me dice que es un sueño. Por eso fíjense que en la Biblia dice que Adán se quedó dormido. O sea, es que todo tiene que ver con eso. Es lo que creemos ahora. Creemos. Pero no es la verdad. Entonces, el poder distinguir esto es justamente lo que el curso le llama la salvación. Cuando me doy cuenta que el tiempo no es real. Mientras yo le sigo dando realidad a todo, es que sufro. Hoy lo vamos a dejar aquí. Yo les dejo, ¿no? Como para que si pueden, si tienen ganas de leer el... Bueno, porque vieron tampoco que te manden a leer el curso, como que no sé, que te manden... Más lindo que te manden, no sé, a otro lado, ir al cine, ver una película. Bueno, hay una parte que se llama La verdad que yace tras las ilusiones, que no me acuerdo en qué parte está, quería encontrarla, pero nunca me acuerdo dónde está. Bueno, búsquenla, La verdad que yace tras las ilusiones. Léanla en un rato que tengan, a la noche, hoy a la noche, no sé, cuando tengan ganas, y van a ver cómo se relaciona todo esto con lo que estuvimos hablando hoy. Bueno, ya me cansé. El títere se va a descansar. Bueno, entonces nos veremos en el próximo encuentro. Mañana seguramente no, porque no puedo, tengo que hacer otra cosa. Pero quizás el miércoles voy a hacerme el tiempo, voy a tratar de hacerme el tiempo. Nos podemos encontrar el miércoles, voy a tratar de hacerlo a esta hora más o menos para que estemos todos juntos.